Vive la pasión del deporte con la poderosa. Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Podcast de Radio América. Episodio 13, temporada 3. Con Raúl Cáceres, entrenador hondureño del Platense. Moderado por el periodista Rodolfo Molina. ¿Qué tal, seguidores de la poderosa Radio América? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Como siempre, con un invitado especial para poder dialogar en esta ocasión de fútbol y de la actualidad de nuestra Liga Nacional, de la selección. Alguien que ha tenido un recorrido no solamente en primera división, en segunda división, sino que también en ligas menores. Y eso es muy importante para conocer también del futuro de nuestro fútbol, a dónde está ubicado en este momento. Para eso le doy la bienvenida al profesor Raúl Cáceres. ¿Qué tal, profe? Bienvenido aquí al podcast de la poderosa Radio América. Gracias, Rodolfo. El placer es mío y de antemano pues agradecerte por la oportunidad y ojalá pues que podamos hacer un momento ameno. Por supuesto, profe. Y para empezar, el tema del momento, ¿no? No sé si ya vio el sorteo de la selección nacional. Estos grupos que le van a tocar a Honduras, estos equipos en el grupo C que le va a tocar a Honduras para este eliminatorio. ¿Cómo lo veo? ¿Cuáles son las sensaciones en primera instancia? He estado empapado de todas las opiniones que se dan y al final todo el mundo le quiere abrir el camino a Honduras, lo hace como candidato. Yo creo que tenemos que vivir una realidad. El equipo tampoco es el último, pero tampoco el equipo que nosotros pretendemos. Creemos que no, yo creo que estamos un peldaño abajo de Costa Rica, lo que hemos visto, lo último que hemos visto. Yo no voy a historia, voy a la actualidad. Por eso es que tengo mi reserva. Sin embargo, me gustó algunas situaciones. Yo he sido un crítico duro de lo de Rommel Kioto, por ejemplo. Sí. Pero honestamente, estos dos partidos me dejó con un buen sabor de boca su participación. Sobre todo no tanto en el rendimiento dentro del campo, sino su disposición. Ya lo vi que salió a darle un abrazo, a estrecho de manos al técnico. Salió sin ningún gesto de los que él acostumbraba. Entonces creería, ojo, acompañado a eso, no sé si fue percepción mía, lo vi con un libro en la mano. En una de, creo que era para abordar el avión o algo por el estilo. Fue un tramo que vi yo. Entonces, creería que por ahí se logra ganar la mentalidad de un jugador como este, va a ser detonante para esta eliminatoria. Ya, ojalá que él se crea esto y que el profesor Rueda empiece a abrir los ojos. ¿Por qué digo abrir los ojos? Porque hay jugadores que no están en su lente, en su paladar. Uno de ellos es el Montes. Sí. Y a nosotros a mí en lo personal me dejó un buen sabor de boca su participación, donde antes se veía gris la participación de los centrales. Entonces creería que por ahí se va por buen camino. Ojalá que ahora pues dejemos ese triunfalismo y entremos en una realidad. Y es que no ver a nadie ni por encima ni por debajo de nosotros, sino vernos como el equipo que tenemos que vencer, no a vencer. Sí, y obviamente uno puede analizar desde el fanatismo, pero ya cuando se pone más frío y empieza a analizar la situación de la selección también, se da cuenta que Rueda tiene razón al hablar de la mentalidad, ¿no? Porque vemos a un Honduras, por ejemplo, jugándole en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, México, de una manera soberbia, pero después lo vemos como hasta apático cuando se enfrenta a Islas Caimán, por ejemplo. Entonces, pareciera que hay que mantener un equilibrio entre ambos extremos, entre jugar con una selección que es potencia de CONCACAF contra otra que de repente no lo es. Y si nos vamos a las comparaciones, creo que caben futbolísticamente hablando y de manera psicológica, y comparo a Costa Rica. ¿Cómo quedó Costa Rica el primer partido de esta serie? 8-0 le ganó a ¿Cómo quedó contra Trinidad y Tobago? En casa. 2-1 le ganó. Entonces yo, con el respeto de las distancias, veo lo mismo, pues, ¿ya? Y en Honduras, esa es una de las cosas, pero para mí que Rueda está hablando ahorita de la parte emocional, la parte mental, a esta instancia ya no cabe como excusa. Uh-huh. Sí como un comentario, como puntos a tratar, como puntos que ha mejorado la selección. ¿Por qué digo que ha mejorado? Porque a esta instancia él no debe de hacer a un lado o de bajar su cuota dentro de una planificación, la parte psicológica de los jugadores. Que es por ahí que pasa el fútbol nuestro. No es tanto por lo que si corre o no corre el jugador, si le pega o no le pega la pelota. Es por la parte psicológica. Bajar de la nube los que sabemos que andan sobre ella, ¿ya? Y subir a los que andan, que llegan con un poquito cohibidos, ¿ya? Porque no es desconocido, Rodolfo, el hecho de que
podamos ver la participación de Jorge Álvarez en esta etapa que pasó. ¿No crees que el estar a la par de Arriaga, de David, le pesó un poco al alejarlo un poquito de un Edwin Rodríguez, de un Carlos Pineda? Hay que quitar esa sombra que tiene ahí. Él debe darse cuenta que su jerarquía debe estar en todo momento, en todo equipo. Porque si no, entonces no estamos aspirando a nada. Ya, jugadores momentáneos. Debería de ver eso y trabajar esa parte emocional, de darle el grado de confianza al jugador cuando es tomado en cuenta. Veo un Alex López que me gustó muchísimo su participación, lo que no venía viendo en el mismo Potros, ¿ya? Sin embargo, es un jugador de selección que asume su rol y se da el paso a ese peldaño, a esa grada donde está la selección, que es diferente a los equipos. Entonces yo creería que por ahí va. Entonces, si nosotros somos claros en esto, Rodolfo, deberíamos de estar pensando en que la selección debe trabajar mucho la parte emocional para esta instancia que vamos, ¿ya? Esta instancia de eliminatorias, Copa Oro, donde no creerse ni el mejor ni el último, ¿ya? Donde debe trabajar la parte emocional, donde el jugador debe ser consciente, porque si el jugador hace conciencia, vamos a tener aquellas excusas, el cual hoy hemos sido víctimas, que un jugador en un llamado no quiera venir, que un jugador ponga condiciones para venir, condiciones a la selección, no veo yo. Entonces, creería que así como se puso mano dura sobre Rommel Kioto cuando su situación disciplinaria, ¿ya? Hoy en día también con ese jugador que quiere poner excusas, reservas y todo eso, sino darle cada espacio al jugador que no. Me ha tocado a mí, Rodolfo, ya, que jugadores que uno cree que son los que están en la élite, no se puede darle paso a jugadores que uno no cree, ya, pero que están haciendo fila, y eso ha dado resultado. Entonces yo pienso que así como Hetzel, el caso de Hetzel, deberían de ir ya sumando otros jugadores, más que todo en la parte de ataque ahora en día. Sí, hace un tiempo, o hace unos podcasts atrás, Boniek García nos decía, porque yo le preguntaba a él cómo era posible que jugadores que estaban en la liga local, en comparación a los que estaban en grandes ligas de Europa, se mantenían en el nivel y les competían. Y él me decía, lo que pasa, me dice, es que antes el jugador que estaba en la liga local competía para ir y buscarse un puesto, aunque los otros estuvieran en Europa. Y antes, me dice, solo eran 19, 20 cupos, ahora pues lleva hasta 26. Y competir contra jugadores que estaban en la élite, me dice. Entonces, eso tienen que hacer los que están en la liga local. Y lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es que está apareciendo un Alexis Vega, está apareciendo un Carlos Zapatía Mejía, no sé si Arboleda todavía lo podemos seguir esperando, pero están apareciendo jugadores para competirles a los que supuestamente vienen de afuera y son titulares. Yo voy a empezar por lo último, el caso de... No tenemos un biotipo como este niño Arboleda en el país. Ese jugador no terminó siendo el mejor jugador de su equipo en la fase final, ¿ya? Jugaba muy intermitente en el equipo. Entonces yo creería que hay que darle el espacio que requiere para tener Arboleda, que todos conocemos, ¿sí? Sí. Yo pienso que es un jugador de ritmo. Entonces, con lo que dice Boniek, totalmente de acuerdo. Nuestros jugadores pasan por la parte emotiva. El jugador debe tener más conciencia de lo que quiere. La selección es una vitrina. El jugador que esté en la liga para poder ser visto por los equipos de afuera. El jugador que está afuera para salir de un continente a otro. ¿Ya? Creería yo que así debe ser. Cambiar de equipo, nuevos aires, mejorar. Ese debe ser el resumen. Pero nuestro juego no se hace conciencia. Por eso es que se habla mucho. Yo soy partidario de eso. Yo me autocritico. Muy pobre nuestra liga. Equipos con poquito te hacen muchas cosas, te quedan campeones, logran llegar a una final con muy poco. Entonces, ¿qué sucede en nuestro fútbol? Estamos siendo demasiado egoístas, estamos muy permisivos en los equipos, y eso, quieras o no, pasa. ¿Qué ha pasado con Real España? Sin entrar en detalles, ¿ya? Todo el mundo sabe lo que pasa en Real España, pero no ponen mano dura sobre Real España, porque hay una parte que es la afectiva, el corazón, y el fútbol no es de corazón, es de rendimiento. Entonces, nos llevamos de encuentro instituciones, hoy en día el país, en la selección. Entonces yo creería que eso es lo que debe haber más conciencia de Rodolfo aquí en el país. El técnico debe ser más duro con el jugador. Por eso yo soy muy criticado. Y para los jugadores, odiado. Hoy en día hay mucho jugador que ya no quiere estar con uno. ¿Por qué? Por mi exigencia sobre ellos. Algún día se van a dar cuenta que mi exigencia no es para que dejen de beber, para que dejen de trasnochar, para que dejen de mujerear, para que dejen de andar en la calle, sino para que obtenga su mejor rendimiento. ¿Qué pasa con un jugador que rinde? Es promovido. Claro. Entonces, eso es lo que debe entender el jugador. Pero muchos técnicos acá, no venimos a pelear con nadie,
No queremos pelear con nadie, aun cuando sabemos que tenemos que hacerlo. Y lo que hacemos es, a final de campeonato, limpiarlo. Pero ante el torneo, que es donde se debe utilizar, pelear para tener su mejor rendimiento y aprovechar ese recurso, ¿ya? Humano para el equipo, no queremos pelear. Profe, y qué bueno que toca ese tema, porque, a ver, ¿siente usted entonces que el jugador hondureño, cuando le ponen disciplina, cuando le ponen mano dura, se siente como afectado y ya comienzan aquel montón de situaciones de las que se han hablado en los últimos días, de jugadores que les gusta hacer las camas, ¿no? Que les fascina ese tipo de las camas, jugadores que arman grupitos, jugadores que distorsionan grupos, que los separan? Y es precisamente, empiezan por eso, por la disciplina, porque no les gusta el régimen de someterse a un régimen profesional, ¿no? Para llevar el nivel, no solamente de individual, sino de grupal a un alto nivel. ¿Es por ahí donde empieza todo? Totalmente, totalmente. Hay que revisar un poquito nosotros, hay que revisar. La prensa debe ser acuciosa y tocar esos temas sin temor. ¿Por qué? Porque al final es por el bien del fútbol de Honduras. Claro. Hay jugadores que tú lo puedes revisar de gran nivel futbolístico, con un potencial, no nivel, potencial, como para que su nivel fuera o esté en un nivel óptimo, ya, alcance un nivel óptimo, pero para ser, en nuestra liga le ajusta con el transcurrir. ¿Qué sucede con la actualidad? Eso no es de ahorita, Rodolfo, eso de que el jugador se pone rebelde y quiere ya, como decimos nosotros en el argot deportivo, hacer la cama al técnico, eso no es de ahorita, eso es de años, de siempre, pues. ¿Qué sucede? Que eso, donde se refleja más o donde repercute más, eso en las directivas permisivas. Donde hay directivos que están más en favor de un jugador que de una institución, de un técnico. Hoy en día, por eso es que yo agradezco mucho a la directiva de Platense, Cristian Andrés, porque es un presidente que está muy en el día a día del equipo y sabe cuál es lo que nosotros queremos hacer, qué queremos hacer, conoce nuestra ideología. Entonces, al final, ¿qué pasa con esto? Que el jugador no le gusta el orden. Al jugador entra en rebeldía cuando se le quiere disciplinar, porque obviamente se desacomoda. Y deben de darse cuenta. Previo a venir acá, veía una entrevista tuya con Humberto Rivera, sí, y tocaban ese tema. Por un jugador que Rueda tomó medidas. Y decía él, y que discrepa un poco, que es diferente el orden en el equipo que en la selección. Es igual. Es disciplina. Es disciplina. Entonces, por eso uno en el equipo no debe ser permisivo, para que no siente el golpe en la selección. Uno de acá, en el día, ¿dónde permanece más el jugador? En el equipo. Claro. El día a día en el equipo, el grueso de su tiempo formativo. Si yo le permito cosas acá, ¿qué vaya a hacer la selección en 15 días? En un microciclo de 10 días. A la primera de cambio va a ser lo mismo. Va. Y es lo que ocurrió con jugadores que tú conoces, pues. Un Alexis Vega, que me extraña mucho. ¿Por qué no está un Cristian Sacasa en una selección? Con un talento muy bueno. Es un talento, hombre, Cristian Sacasa. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no está un Elison Rivas en la selección? Con el talento de ese muchacho. Eso es lo que ahí tenemos que poner los ojos nosotros. Ellos conocen de mi forma de manejar el grupo. Y por eso es que yo seguiré exigiendo al jugador. Seré duro. Algún día, pues me van a odiar, no importa. Pero mi trabajo lo tengo que hacer. Mi función, mi cuota la voy a poner en ellos. Porque hoy en día hay jugadores que es cierto que se rehúsan a eso, pero hay jugadores que son agradecidos por esa parte también. Hoy en día, que son la mayoría. Entonces, yo quisiera que el jugador entienda lo que está haciendo el profesor Rueda, que más que ser un buen técnico, está siendo una persona radical en esa parte. Sabe que tiene que trabajar ese tema. ¿Entiende, Carlos? Entonces, los técnicos que están en Liga Nacional son los que deberían de empezar con eso, pues. Que seguro que va a ser una lucha de 15 días a un mes, pero que posteriormente va a tener un jugador que quizá se encarrile y su rendimiento va a ser el mejor. Entonces, esa es la parte que debe entender el jugador, que él debe preocupar, y que decía Humberto Rivera, este es un trabajo para ellos. Este es el trabajo de ellos. Claro. Entonces, aquí ustedes son empleados de esta empresa. ¿Qué sucede? Si no vienes a la hora, ¿qué pasa? Ya me empiezan a decir. Ok. ¿Qué pasó? 1, 2 y la tercera te despiden. Ok. Entonces, y si aquí estás en tu trabajo y haces lo que quieres, ¿qué sucede? No, te despiden. Bueno, pues lo mismo es el fútbol. El deportista debe darse cuenta que el jugador, es cierto, tiene una jerarquía, tiene una figura, una imagen que debe cuidar. Y eso es lo que no cuida el jugador. El jugador, después de que se va... Mira, ¿qué sucede? Rueda lo vive. Ya el jugador, después de 2 horas, Rodolfo, en un campo, hay que irse, se desprograma. Tengo que salir, sí. Ya me voy, me despachan, ya no quiero. ¿Qué sucede?
En Europa, en México, ¿cuánto tiempo está el jugador en el entrenamiento? No, Llegan a las 6 de la mañana. Bueno, desde ahí llegan. Son las 4 de la tarde y están bajo régimen del equipo. Sí. Aquí el jugador con 2 horas se terminó su entrenamiento. ¿Y va a dónde? En fechorías, TikTok, que es lo más común ahora, hoy en día. ¿Ya? Ojalá hicieran el TikTok en un gimnasio. ¿Por qué no? Para hacer ejemplo, no. Lo hacen en situaciones que desvían a la formación, desvían el rendimiento del jugador. Y eso es lo que no quiere entender. Y no pareciera, profe, pero este tipo de situaciones, por más que se enojen o por más que sientan que no es así, distraen, lo sacan. Porque si vamos a una comparación, recuerdo hace muchos años, Amado Guevara, Carlos Pavón, ellos decían que cuando salían de la concentración se iban a ver los partidos. Se iban a ver los partidos de otras selecciones. Y ahora uno le pregunta a un jugador de X o Y equipo y les cuesta mucho hablar del rival que van a enfrentar. No lo conocen a algunos jugadores porque han jugado, han sido compañeros o porque de repente ya tienen una trayectoria y por eso se conocen, pero cómo juega lo saben muy poco. Hay un técnico aquí que todos lo conocimos y esa escuela no ha vuelto, por eso los resultados son muy precarios. José de la Paz Herrera. Sí, el maestro. Aquí hay alumnos de ellos, hay frutos, hay frutos, hay gente que vivió los frutos. Hoy en día es un beneficiado de los frutos de José de la Paz. Sí. Chelato. Día y noche, fútbol. Fútbol. En términos de 2 días, de dos horarios extensos. No de 1 hora, sí. Extensos. Entre entrenamiento, mucho el tiempo de descanso, dormir. Psicología deportiva. ¿Ya? No existían los gimnasios. Era cerro. Y nadie decía nada. ¿Por qué no hablan de eso? Yo quisiera escuchar a un profesor Ramón Maradiaga que haga énfasis de eso. Gilberto, Efraín Gutiérrez, Pecho, Villegas. ¿No? Son muy aisladas esas pláticas. Tienen que abrir el oído. ¿Qué vivieron ellos? Que lo estén diciendo diariamente para que caiga. Aquí aparece el TikTok hoy en día. Se dieron cuenta que y todo el mundo hace TikTok. Y si aparece ese mensaje, que fue lo que les llevó al éxito a ellos, cuando ellos iban, y enfrentaron a rivales de mucha jerarquía, muy superiores a ellos, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Tenían un conocimiento pleno de quién iban a enfrentar, se les facilitaba, las diferencias en el campo no eran abismales, pues eran muy mínimas, pues. Sí, claro. Y superaron equipos, ellos, por eso, sí. ¿Qué pasó después de un mundial? ¿Cuántos jugadores fue promovido? ¿Dónde fue promovido? Sí. No fueron a Central, fue en Europa que quedaron. Y que en ese tiempo solo se jugaban 2 extranjeros por equipo en Europa. Y caían a Europa, ojo, sí. Y jugaban en los equipos, no es que iban a ser banca de nadie. Sí, ahora salen de aquí y con un mes se vienen, ¿por qué? Porque no le gustaba entrenar al jugador. No se adaptaron. Aquí son figuras, pero fueron allá, no se adaptó. ¿Cuál no se adaptó? Que no le gusta entrenar al jugador de acá. Entonces, claro, cuando caen a un régimen de países, o de Europa, por ejemplo, o de aquí todavía, dentro de Sudamérica, el continente americano, hay problemas de adaptación. Porque ya los jugadores viven para el fútbol. Bueno, lo inventé una sesión más extensa, se sobrecarga, un ejercicio ya no es congruente con su biotipo. Ya, entonces, todo eso, leía una parte ahí donde decía la esposa de Cristiano Ronaldo, el itinerario de él. No, hombre. Una locura. Tiene 40 años, ¿no? Bueno, con ya 40 ganó todo. Años. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Sí. ¿Y quién es él? ¿Por qué no lo sigo? ¿Ya? ¿Por qué no lo sigo? Bueno, entonces, esa es la situación que debemos de trabajar más nosotros acá, meternos con el jugador, desacomodarlo un poco, Rodolfo, el jugador, porque aquí hay talento. Aquí claro. Ya no salen, ¿hace cuánto no salen jugadores como salieron en su momento? Un Carlos Pavón y toda la comitiva de Carlos Pavón, todos los compañeros de Pavón. Cuando venían las selecciones, eran más los legionarios que los que estaban en liga. Ya se ha invertido. Pero el que estaba en liga, ¿qué sucede? No, se esforzaba, trabajaba. Decía Boniek, me ponía a la par de él, mi esfuerzo era ponerme a la par de no cohibirme, ya, no desentonar. Y los que venían de allá, todos jugaban en sus equipos. Y ya eran jugadores, figuras en sus equipos. No ha vuelto a salir esa gama de jugadores. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí dirigiendo somos muy permisivos. Y eso es, hay que apretar un poquito al jugador. Si vamos a adoptar, entonces, en este caso, cosas del extranjero, que no sean los peinados, sino que sean las formas de entrenar. Que sean el tema de las disciplinas, ¿no? En cuanto a el tiempo de entrenamiento, el tiempo de concentración, mostrarle más videos a los jugadores, no sé, o sea, creo que también se deben de traer algunas cosas que se han perdido, porque ya lo decía usted, profe, el tema del maestro Chelato, que él le pasaba 100% en fútbol. Saturaba al jugador.
Entonces, y eso, hasta cierto punto, le permitía al jugador darse cuenta de que eso estaba a un nivel profesional, que era diferente a cualquier otro. Y por ahí puede ser que mejore nuestro fútbol. Ahora, quiero hablarle también, ya que tocó hace un rato el tema de Platense. ¿En qué momento se encuentra Platense ahorita? Y le pregunto porque es un club histórico. De hecho, hasta lo mencionó Rueda hace poco en una conferencia de prensa. ¿En qué momento está Platense ahorita? Bastante compleja la situación del equipo, realmente. Da pesar ver un equipo de tanta envergadura, de tanta historia, ¿ya? Y que lo estemos viendo de esa manera, Platense. Hoy en día pesa más un Raúl Cáceres y un Cristian Andrés que el Platense como institución. Está siendo pisoteado el equipo, Rodolfo. Pisoteado por su afición, por su dirigencia. Pisoteado. Lo tratan de lo peor al equipo, y lo digo con conocimiento de causa. Sí. Entonces es una lástima que Rueda, que recién conoce la historia de Platense, lo enaltezca, y que el propio porteño lo pisotee. ¿Por qué se da eso? Por situaciones políticas. Han politizado el equipo. Lo han politizado totalmente el equipo, y es una lástima. Es una lástima que politice un equipo tan rico. ¿Ya? Yo estoy emocionado, estoy enamorado del puerto. Hermoso, sí. Si claro. yo me voy, ojo, cuando hablo de lo que es su infraestructura, ¿ya? El puerto como tal, la ciudad, una hermosura, ya todo. Pero ¿qué sucede? Cuando yo me encuentro a personas como detractores del equipo, da lástima. A mí no me van a atemorizar y ni me van a intimidar. Uno se levanta de los fracasos, de los golpes. Yo no vivo de los éxitos, son muy esporádicos. Pero mi trabajo lo avala. Y no me estoy vendiendo acá, ni jactándome. Sé que estoy en deuda con una institución que aspira a ascender. Sin embargo, han habido situaciones que son promovidas por el mismo platencismo, que ha llevado a esto, pues. ¿Qué es lo que redunda en un equipo? La parte económica. Claro. Y el equipo está complicado en ese. No estoy dando aquí interioridades, pero ha sido así porque se han encargado de ahuyentar a los patrocinadores. Esa gente se ha encargado de correr al patrocinador. Han formado una campaña entonces en contra. Porque al final la idea es clara, la intención es clara. Váyase de aquí Raúl Cáceres, váyase de aquí Cristian Andrés, déjenos el equipo de nosotros. Esa no es una manera de tratar un equipo de tanto historia. ¿Ya? Sí, es el primer campeón de Liga Nacional. Claro, pero por situaciones políticas, de colores. Ese es el problema. Da lástima de ver esto, pues. Y yo lo digo sin temor, porque tengo el conocimiento de causa. Ojalá que esto ayude un poco a que el platencismo se dé cuenta que es el equipo de sus amores, como lo dicen en teoría. Y el equipo no es mío, pero tienen que ver un poquito, hacer una vista hacia atrás, ¿ya? Cuando yo llegué a Platense no clasificó a la liguilla. Sí, es cierto. Ahí llegué yo. Ahora hemos perdido, si bien es cierto, 2 semifinales y una final. Eso es lo que hemos perdido. Entonces, sin el afán de que me vean bien a mí, pues las cosas no están mal hechas del todo. No, que claro. nos ha faltado, Rodolfo, nos ha faltado. El último paso, ¿no? El ascenso. Nos ha faltado. Que no es nada fácil tampoco. Pero que también han habido circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Dentro de los juegos, ¿no? Del juego, Sí. Ahí en el juego. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Que vean. El fútbol se puede juzgar porque están en los videos. Y si yo quito un poquito el odio y pongo la razón, me voy a dar cuenta que los videos me dicen por qué. No es cuestión de planteamiento, no es cuestión de esto y lo otro. Hay Son otras decisiones de situaciones. terceros. Hay Sí. terceros y no está en mis manos. ¿Ya? Entonces, se dan en el campo, ya en el momento. No se pueden prever antes. ¿Ya? Eso es en el momento que se dan. Entonces, obviamente nos hemos sentado con la directiva y hemos hablado concretamente de estos problemas y hemos tomado medidas. Pero bueno, hoy hacia atrás hemos sido víctimas de estas situaciones. Pues ahora ojalá pues que esto cambie, porque Platense, de verdad, que es una institución acostumbrada a promover jugadores, Sí. a meter jóvenes, a selecciones, a equipos grandes y al extranjero. Y se ha perdido esa mística. Yo creería que esa es la línea que debe recuperar Platense. Bueno, me parece que en este momento tienen 2 jugadores en la selección, que son Hetzel y Kervin, me parece, que salieron de Platense. Sí. Entonces son jugadores que definitivamente perfectamente pueden ser titulares en la selección nacional, pero salieron de ahí, del puerto, del Platense, ¿no? Del equipo que en su momento fue es el primer campeón de la liga
y que también ha marcado una historia, es un hito que dolió a muchos, nos dolió que se fuera a la segunda división, pero se fue porque precisamente podría ser, no sé si lo estoy entendiendo mal, pero que los detractores que tiene hoy fueron los que llevaron al equipo a segunda división y han llegado ustedes a sacarlo, ¿o no es así? O a intentar sacarlo de ahí. Claro, hemos llegado, hemos hecho una lucha. Yo por lo menos hablo por mí. Ha sido una lucha tremenda. Una lucha que no me deja dormir, he perdido el hambre, he estado mal de salud, orillado por el estrés. Porque la gente cree que es que yo he ido a cobrar ahí. No. Yo creería que hay... Bueno, ahí, una final y una semifinal. bueno, dos semifinales y una final. Vamos. 2 semifinales y una final. En 3 torneos que tengo estar ahí. Pero que no se ha logrado, está bien. Un fracasado, dice la gente. No me considero fracasado. He llevado golpes. Bueno, duros. todos somos fracasados. He llevado golpes. La diferencia duros. es quién se levanta. El problema es que solo hay un campeón. Sí. Solo hay un campeón. Ya. Es interesante porque son 36 equipos y solo asciende uno. Es una locura, la verdad. Es una locura. Pero también, Rodolfo, somos conscientes que aquí nadie quiere ver al equipo abajo. Yo no lo quiero ver ahí. Me duele ver a Platense. Y es más, en 18 meses que tengo que estar ahí con Platense, o sea, 3 torneos, mi corazón está en Platense. Yo veo el sufrimiento. La mayor parte del aficionado de Platense, el que lo quiere, son gente de la tercera edad. No Claro. te imaginas cómo duele ver en esa gradería esa gente irse de madrugada, sin dormir, sin comer, así, y estar en la gradería gritando por su equipo. Es un dolor terrible, que yo lo siento, ¿ya? Y muchas veces me siento impotente. Sin embargo, hay otro grupo que no, que más bien se alegra de los golpes de Platense, te cuento. Se alegra. Es más que alegrarse, hay gente que ha apostado para que Platense pierda. Profe, y es una pena, ojalá que la gente entienda que esto no tiene nada que ver con colores políticos. Creo que el peor error que pueden cometer la gente en Honduras es permitir que la política se comience a meter en el fútbol. Eso la verdad es lamentable, porque ya sabemos lo que pasa con los políticos del país. Por otra parte, me gustaría hablar sobre esto de la Liga Nacional y la invitación, los 12 equipos. La Liga Nacional tenía la intención de invitar a 2 equipos a Primera División, pero la Federación de Fútbol sostiene que no es viable por algunos temas, ya sea de económicos, porque hay equipos actualmente en Primera División que no se pueden mantener solos. Y también sostienen que el plan fue entregado muy tarde, o sea, los plazos son muy cortos, o sea, se los pidieron hace 2 años y lo están entregando hasta hace poco, hasta hace 36 días más o menos. Entonces, ustedes como institución, que eran uno de los equipos que estaban ahí postulándose, ¿cómo toman esta decisión? Y agregarle un poco más ahí a la pregunta, si de repente existe la posibilidad de que el fútbol esté preparado en Honduras para 12 equipos. Claro que debe ser así. Si es el único de Centroamérica que tiene 10 equipos. Sí. ¿Qué sucede? Me da irrisorio lo que dice la autoridad de la federación. ¿Por qué? Hay jugadores, nosotros mismos promovemos la haraganería del jugador, el acomodamiento del jugador. ¿Por qué? No le vamos a dar más partidos, solo 18 partidos de 2 vueltas, a ver clasifica. ¿Qué sucede si tienen 30 partidos, 40 partidos? Mientras más juegue el jugador, mejor continuidad a tener, debe más tener mayor rendimiento, sí, mayor tiene rendimiento, más oportunidades por crecer, ¿ya? En ese afán debe tener un tapete más amplio el profesor de la rueda, en este caso, tener jugadores con mayor ritmo de partidos. Y es lo que nos gana ventaja. México, Estados Unidos participan en una sí, liga, en otra. porque si pensamos así, solo juegan 36 partidos en el año, los que no clasifican. 36 partidos. Es ilógico lo que están pensando. Que se pongan a pensar hoy en día que llegaron tarde. ¿Hace cuánto está el tema de los 2 equipos? ¿Hace 36 meses? No. Entonces que no me estén con excusas. Eso empezó, me parece que en la asamblea del 2019. Ok. Pidieron un plazo en 2023 y la liga entregó hasta aquí que se cumplía ahora mismo, en 2025. Y pues ahí se tiran la pelota entre ambos, liga y federación se tiran la pelota. No, la liga ha sido muy punzante en este sentido. Es la que ha pujado mucho por esas 2 plazas, ya por esa invitación de los 2 equipos. Sin embargo, creería que hace falta esa congruencia, esa forma de pensar. Debe tener una justificación de mayor peso de parte de la federación. Porque al final deben darse cuenta, pero en el fondo tiene que darse cuenta de algo. El jugador con más partidos debe valer más. Tiene que tener un mejor rendimiento. Sí. ¿A qué orillamos al jugador nuestro? Tiene más partidos, vamos a estar jugando domingo, miércoles. Ese jugador debe cuidarse para que rinda.
Lo va a obligamos obligar a que se cuida, a que se cuide. Si quiere ¿ya? estar en la selección, si quiere jugar. Pero si le decimos que domingo a domingo, ¿qué le decimos? Allá voy a llegar a entrenar bien el miércoles, lunes, martes, hacer mi vida de TikTok a medianoche, ¿verdad? Y Sí. todo. Eso es lo que promovemos. Entonces, antes Chelato los tenía los muchachos, volviendo al tema, más tiempo los tenían, concentraciones largas, ¿ya? Y esos jugadores, ¿por qué rindieron? Eso no se puede dar hoy, las concentraciones tan largas. Estamos de acuerdo. Sí, pero hay que tampoco buscar podemos estar tan distantes. que en los equipos tengan esa continuidad que usted habla. Cada 3 días jugar, si ahora se juega en todo el mundo a cada 3 días. Es mentira que ahora se juega de fin de semana a fin de semana. Por eso lo quiero decir, porque si vemos el fútbol del extranjero, de todo del mundo, vemos que cada 3 días están jugando. Juegan los lunes, juegan los martes, juegan los miércoles. Increíble. ¿Y eso por qué rinden esos jugadores? Se obliga al jugador que se cuide, que va al gimnasio, que el preparador físico, el cuerpo técnico se actualice y sepa cómo recuperar a un jugador, cómo tenerlo a tono, cómo rotar a sus jugadores. Y si rota, ¿qué pasa? Le abre espacio a nuevas caras. Tiene que abrir espacio. Y eso es lo que nosotros no estamos promoviendo, esos espacios. Por eso es que al final nos vemos limitados. Ya nos dice, ya no hay un Iván Guerrero, ya no hay un Emilio Izaguirre, ya no hay otro, ya no hay lo. ¿Por qué? Porque nos hemos limitado. Seguimos careciendo de jugadores, ya no hay tanta competencia. Los entrenadores que estaban en primera división no se arriesgan con los jóvenes, es mentira. Cumplimos los minutos sub-20, ¿ya? Y hasta ahí nomás llegamos. No enfocamos a un jugador, no enfilamos a un jugador. Entonces, todo eso es lo que ha venido a trastocar. Y creería que con los 12 equipos, pues, se hubiese ampliado eso. ¿Ya? No porque Platense sea víctima del no, sino porque hay que ver el fútbol como tal. Sí. Todos los equipos es fútbol. La Liga Nacional es fútbol, la Federación es fútbol. Pues estamos dejando a un lado el fútbol. Estamos viendo otros aspectos. Otros intereses. Intereses. Profe, una pregunta para cambiarle un poco, darle vuelta a la pelota. ¿El entrenador hondureño es menospreciado en Honduras? ¿Se ve menos que el extranjero? Totalmente. Siento que nosotros tenemos culpa de eso. ¿Los entrenadores hondureños? Sí. Somos muy permisivos. Y no es que hay que hacer pataleos, hay que prepararnos. Aquí las capacitaciones. Ve ahorita hay una capacitación que está costando 5.250 lempiras. Es una cantidad exagerada. Y es una plata que no todo el mundo la tiene. No todo el mundo la tiene. Entonces dice, ahí traemos una capacitación. Entonces, y no es mala, es buena. Pero nuestro fútbol no la paga. Muchos tenemos que costearnos de nuestro diario vivir, de lo que sea, para poder cubrirla, ¿ya? Entonces, es bien difícil. En otros momentos, hay técnicos que sí se preparan, van al extranjero, pero tienen sus propios recursos. Entonces, el fútbol no se presta, no se da para eso. Y nosotros somos muy acomodados. Tenemos que dar un poquito el paso, prepararnos, divulgar la preparación, ¿ya? Entonces, eso es lo que debería. Por eso somos pocos para competir. Es más lo que hablamos. Y nos hemos convertido en resultadistas. Y esa es una preocupación. Y eso mata el espectáculo, claro, me parece. Que totalmente. Esa es la preocupación. Entonces, yo creería que si uno pierde el temor, que va a ser corrido, despedido, a los 3-4 partidos, ¿qué pasa? Uno arriesga. Entonces uno viene y voy a poner a jugar a esta gente. En su momento lo hizo Potros, ¿ya? Sí. Soltó a su equipo a jugar y nos impresionó a todo el mundo. Llegó a una final, ojo, y la perdió de manera injusta al final, pienso yo, sí, por la grosería del fútbol, ¿ya? Sí. Al final, un gol ahí, un descuido. Injusto porque pareciera que futbolísticamente hablando merecía más. Pero de ahí el fútbol es de resultados. Estamos limpios, un equipo de mucha jerarquía, pesa, se hace sentir en esas instancias. Entonces, eso es lo que hace falta. En ese momento, ya Humberto Rivera ha sido muy agresivo, no estoy hablando ni promoviéndolo, pero ha sido agresivo. Pero los demás, ¿qué? ¿Qué hemos hecho? Luego encontramos a otro compañero, Orlando, por ejemplo, agarra la UPN asfixiada, suelta al equipo a jugar, y después, ¿qué pasó con Orlando López? Entonces, es por eso es que somos criticados. ¿Por qué se va a cambiar? ¿Por qué tan cambiantes? ¿Por qué esa diferencia entre uno y otro torneo? ¿Ya? Entonces, tenemos que ser congruentes nosotros, lo que manejamos. Aquí hay técnicos capaces, Rodolfo. Hay técnicos capaces que no están trabajando. Ojalá hoy veamos una buena actitud, participación, buen trabajo de parte de la policía, por ejemplo. Génesis. Con Luis. Alvarado, sí. Sí, ojalá aprovechemos el momento y empecemos a darle una cara diferente al técnico nacional. ¿Ya? Porque aquí no tenemos nada que envidiarle a un técnico extranjero, la verdad que nada. Pero lo único que es el directivo de ser más permisivo, permitirle más el espacio del error. O sea, darle el mismo apoyo que le da a un entrenador extranjero, dárselo a un nacional, porque
Yo, y se lo digo con toda sinceridad, no veo, por ejemplo, un entrenador nacional que lo estén aguantando como han aguantado a Justin Campos, con todo el respeto. Pero Justin Campos tiene 2 torneos, no ha salido campeón. No te das muy largo. Jamás. Olimpia este torneo. Ah, Quedó campeón, pero cuéntame cuál fue en la curva descendente. Fue asfixiante. sí. Olimpia hace días mucho no había caído en un hoyo así. Vamos. Los 5 o 6 partidos. Y lo sin aguantaron. ganar. Sí. Sin ganar, lo aguantaron. Entonces, ojo, a la España, lo aplaudo. La directiva de España aguantó, ojo, Eso es bueno, sí. bajo la presión de toda una afición. Sí. Que tenía que salir. Ahí está. Ahorita lo ratificaron. Correcto, son Por 2 procesos. años, claro. Procesos. Ya después de 2 años, si no hizo, bueno, ahí sí. No dejó nada al equipo, no hay legado. Este equipo costaba esto, ahora cuesta el doble. Esas son preocupaciones. Pero si no, se apunta a su cantera, ¿ya? Lo que está haciendo el doctor Nazar, pues. Estamos apuntando a la cantera, pues estamos. Entonces, creería que eso debería de ir congruente de la mano. Y nosotros, lo digo, Rodolfo, nosotros hace falta mucho la ética profesional. Como profesionales, dejamos mucho que desear. Y ese es el paso que tenemos. De nada sirve que sepamos manejar. Saber mucho de un entrenamiento, si al final debe ser el complemento, el trabajo emocional. O sea, esa relación interpersonal. Y ahí es donde estamos quedando endeudados. Profe, y hablando un poco más de su vida, hay situaciones, ¿no?, que de repente le ha tocado estar sin trabajo, sin dirigir. Y también le ha tocado adaptarse, por ejemplo, a situaciones como tener que dirigir, de estar en primera, volver a segunda, después ir a buscar un equipo que de repente no tiene buenos recursos. Los directivos muchas veces, en segunda división sobre todo, se da eso, que dirigen a los equipos como si fueran equipos burocráticos, y así los llevan. ¿Cómo es esos cambios? ¿Cómo es, o mejor dicho, puede vivir un entrenador de fútbol del fútbol en Honduras? Tiene que ser muy calculador, la verdad. Tiene que ser, tú lo dijiste, por la situación económica. Claro. Porque si bien es cierto, solo cobran 7 o 8 meses al año. 8 meses si te fue bien. Si te fue bien. Y son 12 meses. Los 12 meses, hambre, gasto, obligaciones. Sí. Es bien difícil. Pero uno debe aprender a manejarse en este ambiente. Porque esa es la realidad que tenemos. Bien que hay 2, 3, 4 equipos que pagan los 12 meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos hemos acostumbrado a eso. Ya se vende una imagen de esto y no es correcto, pues. Porque al final el directivo ve lo que pasa ahorita. La segunda división quiere reducir el tiempo de juego ahora. Reducirlo. Si antes en segunda el equipo clasifica jugaba 3 meses y medio, y ahorita lo quieren en 2 meses. Es una forma ridícula de pensar. Sí, totalmente. Están matando el fútbol. Bueno, matan el fútbol, pues, ¿me entiendes? Y segunda división son grupos de 6. Jugás 5 partidos de primera vuelta y 5 la segunda. 10 partidos. Y lo quieren en un mes y medio. Y lo querés en 10 meses y medio todavía. Meterle partidos miércoles, domingo. Es increíble lo que están pensando. Están matando el fútbol. Por el dinero que no... hay que hacer proyectos acorde a la situación. Sí, también hay que saber vender el fútbol. Pues, claro, es un negocio esto. Pero claro, si vienen aquí y meten un montón de colombianos, que estamos invadidos de los colombianos sin el afán de que hablar mal de ellos. Pero queremos tener equipos para ascender a primera división sin los recursos. Aquí hay equipos que deben preocuparse para enfocar, trabajar con jóvenes y promoverlos para que los vendan y de una u otra forma. Si no lo van a convertir en una institución autosostenible, por lo menos que tenga un respiro, un ingreso y que auxilie al directivo. Vaya, que si antes sacaba yo 100,000 empiras, ahora solo saque 20,000. Eso va a ser un aliciento, pues. Por supuesto. Va a acrecentar el directivo que quiera invertir en el fútbol. Ahora no. Fútbol, hay directivos que meten millones en segunda división y no lo vuelve a ver. Profe, y fíjese que también, no sé si de repente yo pues que esté equivocado, pero yo he visto que hay muchos equipos en Honduras que perfectamente, en lugar de ser compradores o gastar plata en los jugadores que usted hablaba justamente, extranjeros, podrían ser vendedores. Pero para eso tienen que estructurar unas fuerzas básicas sólidas. Y no sé si estoy equivocado, pero me he dado cuenta que en las fuerzas básicas ahora, los equipos en ligas menores, como que se ha distorsionado un poco la idea de esto, ¿no? Porque antes era formativo, ahora no voy a decir que es un negocio, no quiero caer en eso, pero ahora probablemente juega el hijo del papá que paga, el que paga la mensualidad. O sea, es complejo esto. El otro día anduve por las ligas menores y yo no pregunté, se me acercaron personas que conozco hace mucho tiempo y dicen: profe, es que ahora nos cobran, para estar en ese equipo, nos cobran 800 lempiras mensuales.
800 lempiras para el derecho de estar jugando en esa institución. Y si le voy sumando yo el movimiento a cada día de entrenamiento, y que aparte de pagar 800 lempiras, cada entrenamiento tiene que poner 100, 50, 80, 150 para pagar la cancha, porque no queremos entrenar en canchas de tierra, sino que tiene que ser sintética, hay que pagar. Entonces ya el costo, el querer que tener a mi hijo en una institución ya me sale por 2.000 lempiras mensuales. Como una escuela. Ya es un pago de una escuela. Entonces, ahí se va perdiendo un poquito el talento. Porque claro, el jugador que no tiene esos recursos, esa posibilidad, se hace a un lado, se tiran las burocráticas. Claro, que ahí en lugar de gastar, gana. Gana, ahí le paga. Entonces, se va perdiendo la mística ahora. Hay ligas burocráticas que ves un buen nivel futbolístico, ves buenos jugadores. Sí. Pero son jugadores que a sacarlo ya de la burocrática no sí, y lo querés traer a la profesional, entrenar, no. Prefiero estar aquí que me dan 2.000 lempiras el fin de semana y allá no. Allá para ganarme 2.000 lempiras tengo que entrenar toda la semana, espero un mes y no me lo pagan, me quedan debiendo. Eso se ha distorsionado, eso está siendo víctima el fútbol nuestro ahora. Por eso no es casualidad que vemos que muchos jugadores terminan el torneo acá, e incluso se ha visto que durante el torneo se van a jugar partidos a Estados Unidos por unos pesos. Eso es el vil reflejo de lo que estamos viviendo. Ya son las burocráticas, es la forma de pensar. ¿Y quién lo ha promovido? Profe, y usted que es entrenador y que seguramente le ha tocado vivir casos donde sus jugadores se van a Estados Unidos a jugar en periodo de vacaciones, ¿qué les dice? ¿Qué les puede decir si de repente la factura de la luz va a seguir llegando? Aunque el mes no le paguen al jugador, la factura va a seguir llegando. Si tiene familia, le van a seguir pidiendo comida, tiene que pagar colegiatura. ¿Cómo ataca usted al jugador si es lo que va a decir, profe, ¿y dónde saco dinero para pagar esto, para pagar lo otro? Es complejo, ¿no? El otro día vi una entrevista donde mencionaba a mi amigo, aquí lo tuviste, a Gerson Argueta, y tocaba ese tema. Y yo fui tan duro que le pusimos el 50% de su salario de multa. 50%. Pero al final yo no quería ser malo y que le quiten el pisto, yo quería que él sintiera. Orillarlo a lo que en el fondo le va a dar más resultado. Porque después de eso fue en la UPN. Después de eso adquirió un nivel futbolístico tremendo. Pero siento por lo que lo escuché a él, que le ha marcado la vida a él, ese castigo que le puse yo, entre comillas. Yo he hecho este tipo de cosas, Rodolfo, de manera que el jugador entienda, o por la buena o por la mala. Tal vez tocando la bolsa se abstiene, y no ha sido así. Entonces, es difícil tratar estas cosas por esa parte. ¿Por qué? Porque me encuentro con el jugador, profe, no me han pagado y yo necesito mandar a mi hijo a la escuela, no tengo para la merienda, no tengo para lo que me están pidiendo, profe, yo tengo que ir a entrenar y no tengo plata, no puedo mover la moto, no puedo mover el carro, o no tengo para el bus. Y a usted le ha tocado ayudarles también, soy testigo de eso. Bueno, no venimos a eso porque vamos a entrar en situaciones que... Entonces, entra en otros aspectos uno, Rodolfo, entra en otros aspectos, ya. Entonces, es bien difícil desprenderse de la parte humanitaria. Claro. Y querer imponer la parte correctiva o la parte profesional. Exactamente. Entonces es bien difícil. Entonces el jugador, ahí es donde entra en el choque, en la pugna con uno. Por esas razones y otras, es que el jugador, yo he sido muy dado, muy duro a la disciplina. Yo estoy clarito, el jugador disciplinado está al borde del éxito. ¿Ya? A la puerta. El jugador disciplinado, por muy buen jugador que sea, está más al borde del fracaso, del señalamiento. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un jugador? Vamos a hablar de un buen jugador. Caer en la resignación. Sí, en el confort, caer en lo que ya no le importa. O sea, si ya te conocen que Rodolfo no entrenó porque andaba bolo, voy a hablar así, por su situación no podía entrenar, fue castigado, lo multaron. Rodolfo no entrenó porque se fue de party. Ya. Ese jugador no entrenó. El siguiente no llegó a la concentración por esto y lo otro. Caer en esa resignación es lo que peor no que le interesa ya la multa, ya no le interesa el castigo. A mí no me importa que me sigan diciendo o que sigan divulgando que yo no ya soy así y así me voy a morir. Si me quieren los equipos voy a ser así. Perdimos un talento. ¿Qué pasa? Voy a pelear con ese jugador, luego entender que no. Aunque lo haga, que no. Y pelear, luchar, hasta que deje de... Algún día va a tener que hacerlo. Creería que ese jugador va a estar más cerca del éxito, de que le valore su trabajo,
de que lo que quiso él hacer no era correcto, ¿ya? Y que se acerque a lo correcto. Un jugador que al final, yo tengo casos muy marcados, Claro. casos muy marcados, que eran de esa misma línea. Hoy en día son jugadores ejemplares, de mucha jerarquía hoy en día en sus equipos. Y los veo, ahora tengo que verlos para arriba, ¿ya? Pero me alegra esa parte a mí, porque mi mensaje no quedó estéril, no fue en vano. Ahí está el vil reflejo de la dureza que fue Raúl Cáceres con ellos, de lo duro que fui yo con ellos. Ahí está clarito. Me imagino que le llegan mensajes, profe, de agradecimiento, alguno que otro. Cuando tienen que llegar. Pero igual, gracias a Dios, nunca Modestia aparte, profe. he hecho algo para que me lo reconozcan. Hice lo que tenía que hacer. Lo que ha creído correcto. Lo que sé que es lo correcto. En contra de todo. Hoy en día, pues, ni jugadores que eran así me agradecen, otros sí. Hay jugadores que me llaman, pucha, profe, yo con usted sí me iría, que conozco su línea y eso me agrada. Aunque hay otros que dicen, con este no vuelvo. Bueno, Pero no al es final, monedita de oro, profe. bueno, yo sé, pero al final mi conciencia está tranquila, porque lo digo públicamente. Jamás he venido al fútbol para hacerme enemigos. Claro. Al He final es un cuidado deporte mi hermoso. imagen que tanto me ha costado. Vengo de la calle y lo que menos quiero que sufran lo que yo sufrí. Entonces, por eso tiro la línea mejor. Mire, por acá este es lo pavimentado y aquí es el cerro. Entonces, trato de inducir al jugador ahí. Ojalá que el jugador entienda, este programa es muy escuchado, muy visto, y yo sé que va a calar. Como también otros van a decir, y se mueren en la misma de ellos, ¿verdad? Pero hoy en día la selección está haciendo, ojalá que así sea. Me alegró mucho ver un Alexis Vega con este rendimiento. Sí, Me a alegró todos. mucho. Ojo. A todos. Y no es el Alexis Vega que estamos acostumbrados. Falta verlo más, soltarse más, que se sienta cómo disfruta el fútbol ese muchacho. A mí me encantó Cuando verlo, Alexis. Ver a un Edwin Rodríguez que volvió otra vez a la selección. Lo hemos perdido, Rodolfo, lo hemos perdido. Esos jugadores que disfrutan estar en la selección. Sí, y que a uno le da gusto verlo jugar. Un Rommel Kioto que no esté con esa cosa de que tengo que evitar la crítica o convencer, no, que se tiene que divertirse, que se libere, que se suelte a jugar, que disfrute. Eso es la parte que queremos ver. Y yo creería que no como Choco, está sufriendo el fútbol ahorita. Sí, el Choco, Choco y lo creo que está está siendo muy sufriendo. duro con él también, porque hay que tomar en cuenta que él no venía jugando estos 6 meses. Y el profe Rueda lo entendemos porque lo pone a jugar. Sabemos que lo necesita para los otros 6 meses. Bueno, 3. Yo así lo veo, así lo interpreto. Sí, pero hay que venderlo, Fito. Rolfo, yo pienso que hay que venderlo eso. O sea, para que la gente sea menos grosera con las críticas, hay que vender eso. Sí. Desde antes voy a proyectar a Anthony Lozano para esto. Hay que venderlo. No lo venden, lo exponen. ¿Quién creía que el hombre perdiera ese penal? No, nadie. Nadie. Y lo pierde. Gracias a Dios sucede lo que sucedió después. Pero sin embargo, queda ese sabor de boca amargo, ¿ya? Hacia él. Entonces, hay que venderlo. Hay que hablar uno antes de con la gente. No cerrar las puertas a la prensa, abrirle. Miren, compañeros, vamos a proyectar a Anthony Lozano. Tiene tanto en no jugar. Hay que perdonarle o hay que obligarlo. Que en el campo recupere lo que sabemos que ha perdido. Porque sentado no lo va a recuperar. Si se vende eso, la gente va a ser más delicada, cautelosa en las críticas que va a vertir. Y vamos a tener el jugador que nosotros queremos tener. Ojalá que tengamos ese jugador para estos 3 meses cruciales que va a tener nuestra selección nacional y que pues ese sueño que creo que todos los hondureños tenemos. Bueno, algunos no. Algunos creo que no les gusta que le vaya bien a la selección. A la mayoría sí, y que vayamos a ese mundial del 2026. Profe, ha sido un verdadero placer haber compartido con usted aquí en el podcast de la poderosa Radio América, compartir ideas, conocer su punto de vista sobre la selección nacional, que es el tema del momento. Esperemos que pueda tener una buena Copa Oro la selección. Y también vamos a pasar a un segmento que pues disfrutan mucho los invitados, que se llama Mano a Mano. Y en este caso vamos a hacer mano a mano con Raúl Cáceres. Profe, ¿a qué jugador suyo, o de los que ha dirigido, no le darían nunca las llaves de su carro? Al virus. Híjole. Cuando ve los partidos en su casa, ¿usted también grita como entrenador o eso solo pasa en el campo? No, igual lo digo. La misma intensidad. La misma intensidad. ¿Qué es más difícil? ¿Armar la alineación o lavar los platos cuando la comida ya está dura? Lavar los platos. ¿Alguna vez sintió el deseo de meterse a la cancha para enseñarle a un jugador
cómo se debía hacer cierta jugada? Muchas. ¿Le pasa a diario? ¿Quién de sus jugadores es un buen actor? Un buen actor de los que haya dirigido. Que usted lo dice, este está para una telenovela, siempre pasaba tirando. Solani. ¿Cuál es la palabra que grita más durante los partidos? Que se pueda decir al aire. Dale. Ok. ¿Ha soñado, profe, o más bien, cuál ha sido el sueño más grande que ha tenido y que todavía no ha cumplido dentro del fútbol? Dirige un equipo grande. ¿Quién en su plantel actual de Platense tiene más pinta de influencer que de futbolista? Los colombianos. Si pudiera clonar a un jugador de los que ha dirigido, o sea, es decir, si lo pudiera clonar para irse de vacaciones, ¿a cuál sería? Para disfrutar las vacaciones. Con un jugador que de los que usted tiene ahorita, que usted dice, con esta la va a pasar bien. Ficha Aguilar. ¿Cuál ha sido... A la ficha, mira bien serio la ficha. Sí. ¿Cuál ha sido la excusa más creativa que un jugador le ha dicho por ausentarse de un entrenamiento? Tengo enferma a mi hija. Híjole. Que son cosas serias, va. ¿Qué preferiría, profe? ¿Ganar un título? O, perdón, que le regalen un título o que le borren de su historial la peor goleada que ha recibido. ¿Perdón? ¿Qué preferiría? ¿Que le regalen un título, que le digan, nah, pero es que le regalaron el título? ¿O que le borren de su historial la peor goleada que ha recibido en el fútbol? Que me borren la peor goleada. Ok. ¿Cuál es ese ritual de Raúl Cáceres previo al inicio de un partido? Lo primero, pues, encomendarme a Dios, la comunicación con mi familia. ¿Se envía mensajes? Muchas veces mensajes, otras veces videollamada. Mucho uso de la videollamada en la actualidad. Luego, ese silencio, que entra en un silencio de mucha concentración, mucho análisis del rival, mucho análisis de mis jugadores, de mi plantel, ¿ya? Y muy exigente en cuanto a la postura y comportamiento del jugador previo al partido. ¿Con qué jugador no jugaría ni al FIFA porque sabe que es tramposo? Un meme. Ok, profe. Cristian Hernández. Muchas gracias, profe. Ha sido un verdadero placer poder compartir con usted aquí en el podcast de Siempre sobre la jugada de la poderosa Radio América. Agradecerte a ti también, Rodolfo, por la invitación, y la verdad que fue un momento ameno, y agradecerte por el espacio, por tomarme en cuenta, y pues siempre a la orden. Un saludo a todos. Gracias de verdad también a ustedes por haber llegado hasta acá y compartir con nosotros un nuevo episodio de su podcast Siempre sobre la jugada. Nos estamos viendo y escuchando. Hasta la próxima. Encuéntrenos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast y www.radioamerica.hn.